Amados hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este servicio, a este culto, ahora virtual. Como usted sabe, hemos anunciado que a causa del incremento de la pandemia en esta nueva ola y que ha sido pues muy evidente en prácticamente todo el país, particularmente en el Estado de México. Como usted sabe, el viernes pasado también ya nos dijeron, nos anunció el gobernador que pasamos a partir de mañana otra vez al semáforo naranja. Y entonces, bueno, hemos tomado la determinación de tener este servicio de manera virtual y agradecemos al Señor que nos da la oportunidad de tener este servicio, aunque sea de esta manera, para la gloria de su nombre. Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos ven, que son miembros en plena comunión de Dios es amor, todos ustedes que simpatizan con nosotros, que han asistido presencial o virtualmente a nuestras actividades. También le damos la bienvenida a aquellos que nos ven y que nos han seguido a lo largo de más de un año en otras partes de la República Mexicana, incluso en otras partes del mundo. Nuestro deseo es transmitir la palabra del Señor y que seamos alimentados por ella. Así que, amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos, el Señor les cuide, estemos pendientes, estemos relajados y de una manera muy reverente presenciando el servicio de esta tarde. Vamos a iniciar y lo vamos a hacer escuchando el preludio con reverencia. Llamamiento a la adoración. Lectura bíblica, Salmo 119, 145 al 152. Salmo 119, versículos 145 al 152. La palabra de Dios dice así: Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová,
y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Bendito sea el Señor. Hagamos una oración, hermanos, y pongamos énfasis en el versículo 149 y en el versículo 151. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre, porque tú estás cerca de nosotros siempre. No tenemos que ir a ningún lado, no tenemos que subir al cielo para que tú nos escuches. Tu palabra dice que siempre estás cerca de nosotros y estás cerca de cada uno de mis hermanos. Estás cerca de cada uno porque tú eres omnisciente. Tú lo llenas absolutamente todo. Todos nos movemos en ti. Gracias, Padre, porque ahora podemos entender que tú estás con nosotros. Podemos entender que tú nos escuchas porque estás cerca de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque esta cercanía nos anima para poder venir delante de tu presencia y venir, Señor, a disfrutar de tu infinita misericordia. Tú eres misericordioso, Señor, dice tu palabra, y por tu misericordia tú nos has traído hasta tu casa en esta mañana para adorarte, para glorificarte y para darte gracias, Señor, por todas las bendiciones que has tenido para nosotros. Primeramente por la salvación y el perdón de nuestros pecados, Señor, a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Y segundo, Señor, porque ya siendo tus hijos, tú pones en nuestro corazón por tu Espíritu el venir a alabarte, el venir a bendecirte, Señor. Estimula más y más ese ánimo, Señor, de adoración a tu santísimo nombre. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a entonar el himno 103. Perdóname, Señor. Cantamos la gloria, Señor, por tu bondad y por tu grande amor. Eres tú digno de todo honor, fuente de vida, he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro honor. Ser supremo, Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Al Salvador que murió en la cruz, a quien con sacrificio nos dio la luz, a quien con sangre preciosa de amor, a Jesucristo he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro loor. Ser supremo, Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Cantan las aves tu gloria, Señor, brillan las flores expresando olor, y los que en deuda están a tu amor, cantan con gratitud ahora, Señor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro loor. Ser supremo, Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Confesión de pecados. Lectura bíblica. Segunda de Corintios 5, del 11 al 21. Versículo del 11 al 21. La palabra de Dios dice así: Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto,
que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bendito sea el Señor. Oremos, hermanos, en confesión de pecados, ¿sí? Ahí en nuestro lugar, pongamos en nuestro corazón confesar los pecados al Señor, con toda nuestra sinceridad y con todo nuestro corazón. Oremos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, a este mundo, Señor, para que Él viniera a obedecer todo lo que Adán no obedeció y a recibir el castigo que Él merecía juntamente con todos sus hijos, que somos nosotros. Gracias, Padre, porque tu Hijo Jesucristo murió por todos, sí, para que ahora los que vivimos, Señor, en la resurrección que Él efectuó, ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Te rogamos, Señor, que ahora que ya estamos reconciliados contigo, que ya somos tus hijos y que somos nuevas criaturas, Señor, te confesamos que aún ya estando en el reino de los cielos, aún cometemos pecados, Señor. Aún somos muy pecadores, Señor. Y continuamente, Señor, nos olvidamos que tú estás aquí entre nosotros. Nos olvidamos que tú estás en nosotros. Nos olvidamos, Señor, y cuando viene la tentación y vienen las voces de la carne, del mundo y de Satanás, Señor, nos seducen tan rápidamente que, Señor, pecamos contra ti. Y lo pecamos y lo hacemos conscientemente, Señor, por lo cual te pedimos mucho perdón, Señor. Te pedimos que nos perdones, porque no hay excusa, Señor. Pecamos contra ti a sabiendas, Señor, que tú no quieres que hagamos lo que estamos haciendo. Somos pecadores, Señor, y confesamos en esta mañana que hemos hecho pecados en toda esta semana, Señor, que hemos ido en contra de tu mandato y que hemos hecho lo malo delante de ti. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que tú perdones nuestros pecados en la cruz de Cristo, Señor. Tú ya llevaste nuestros pecados, todos nuestros pecados los llevaste en la cruz de Cristo. Pero, Señor, ahora somos justos delante de ti y tú estás reconciliado con nosotros. Pero te pedimos perdón, Señor, porque estando reconciliado con nosotros, de todas maneras, Señor, pecamos contra ti. Perdónanos, Señor, perdónanos. Nos arrepentimos momento a momento, Señor, de todos los males que hacemos contra tu santa voluntad. Perdónanos, Señor, y auxílianos para ya no pecar más, Señor, para vivir ahora para ti, Señor, como nuevas personas, y para darle, Señor, valor a tu palabra y no a todas las cosas que Satanás y que nuestra propia carne, Señor, pone delante de nosotros para que pequemos contra ti. Gracias, Señor, gracias porque tú perdonaste nuestros pecados y gracias, Señor, porque ahora nos has dado el ministerio de la reconciliación y por eso es que podemos estar delante de ti, porque sabemos que tú estás reconciliado con nosotros. Gracias, Señor, porque ya no hay condenación. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Y así, hermanos, ahora con todo nuestro corazón vamos a cantar el himno 103, Perdóname, Señor.
Hermanos, ha llegado el momento de la oración de intercesión. Le voy a pedir que por favor abra su Biblia en la primera carta del apóstol San Pedro, primera de Pedro, capítulo número 1, primera de Pedro 1, versículos 13 a 25. Primera de Pedro 13 a 25. Siga con su mirada, vea usted desde su monitor la lectura, léalo desde su Biblia, no se desconcentre, ponga atención a la lectura de la palabra del Señor. Primera de Pedro entonces, primera de Pedro 1, 13 a 25, que dice así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a tener esta oración de intercesión, para lo cual, insisto, esté usted completamente concentrado y acompáñeme en esta oración que hacemos a nombre de toda la iglesia. Incline su rostro ahí en su casa y vamos a orar al Señor. Oramos. Amoroso Señor, te damos muchas gracias porque tú has sido un Dios maravilloso para con nosotros. Gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia nos has distinguido con el llamamiento santo. Nos has hecho tus hijos. Nosotros nos sabemos, Señor, identificados contigo como tu pueblo, pero un pueblo que no se autogobierna, un pueblo que no se autodetermina, sino un pueblo al cual tú le distingues y tú le mandas y tú le ordenas y tú le diriges con mano poderosa. Estamos aquí, Señor, delante del trono de tu gracia, para que tú, Padre, bendigas nuestras vidas a través de este servicio que rendimos a tu nombre. Padre, recibe entonces gloria, honra, poder y alabanza, y que nuestro corazón, nuestra mente, estemos donde estemos, en casa o en la oficina, quizá en algún lugar particular de la casa, tu nombre sea glorificado, no solamente con nuestros cantos y nuestra lectura, sino con nuestra actitud al permanecer en este servicio. Padre, que tú seas honrado entonces. Señor, gracias porque en tu infinita misericordia nos otorgas el perdón de nuestras faltas y estamos muy agradecidos contigo por eso, porque sin merecer tenemos ese perdón, Señor, tan anhelado por nosotros. Y lo anhelamos porque hemos ido en contra de tu ley y hemos roto, Señor, el compromiso que teníamos de ser santos, y eso te ha ofendido sin duda. Te pedimos, como ya lo hemos hecho, que nos perdones y estamos seguros de que tú lo haces en el nombre de Jesús. Gracias por el perdón. Señor, queremos ser agradecidos contigo también porque nos permitiste tener pues poco más de 2 meses los servicios presenciales en nuestra iglesia, de mucho gozo, de gran hermandad, y los que pudieron haber estado viniendo han sido bendecidos sin duda y hemos experimentado, Señor, tu gracia. Gracias por esto, Padre. Agradecemos este tiempo que nos diste en los próximos pasados meses.
Y Padre, también queremos agradecer que tú hayas cuidado nuestras vidas hasta este momento. Y si bien es cierto que algunos hermanos enferman y caen, y algunos otros hermanos tienen dificultades, tú sigues siendo nuestro Dios protector, nos sigues cuidando y sigues siendo para nosotros este Dios que suple nuestra necesidad. Gracias por esto. Gracias, Señor, por la salud que nos otorgas, por el recurso que tenemos, por la vida que nos das, por la familia, por la iglesia, por los hermanos. Señor, tenemos puras acciones de gracias delante de ti. Incluso agradecemos, Padre, todo esto que está pasando en el mundo, pero en nuestro país, con este incremento ahora nuevo de contagios. Gracias por eso también nos enseñas y nos animas, Padre, a depender de ti. Y estamos agradecidos por esto. Pero, Señor, también presentamos nuestras peticiones delante de ti con una gran sencillez de corazón. Nos presentamos, Señor, con una dependencia absoluta, sin reclamos y sin exigencias, pensando, Padre, que nosotros no te podemos ordenar nada, ni siquiera nos atrevemos a aconsejarte lo que debes hacer, porque ¿quiénes somos nosotros para esto? Y como dice tu palabra, ¿quién fue tu consejero? Así entonces, Señor, nosotros presentamos nuestra petición como hombres y mujeres, pueblo tuyo, entendiendo que nos escuchas y además acatando tu disposición de que pidamos, de que busquemos para hallar y que pidamos y que cualquier cosa que pidamos según tu voluntad tú nos contestas. Entonces así lo hacemos. Padre, esta situación que estamos viviendo ahora mismo que estamos en este servicio virtual, te rogamos, Señor, que esto lo asimilemos tal y como debemos de asimilarlo y que te demos gloria y honra. No permitas, Padre, que haya queja de nadie al respecto de esta situación. Permite también, Señor, y te pedimos que seamos ciudadanos responsables, cristianos ejemplares, que podamos acatar las disposiciones que nuestro gobierno nos dice, como usar el cubrebocas, cómo no salir de casa si no es necesario, cómo mantener la sana distancia y acatar esas disposiciones, Señor, que a veces debatimos, que a veces no creemos, pero Padre, queremos ser un pueblo responsable y nos parezca correcto o no, tenemos que ser ejemplo en el mundo de obedecer a las autoridades en ese sentido, a menos que la autoridad nos pidiera algo que vaya en contra de tu voluntad, entonces no solamente podríamos, sino deberíamos desobedecer. Pero en este tema, Padre, que tu pueblo sea un pueblo obediente. Esto te lo suplicamos, Señor, que nos des esa conciencia a todos los que somos cristianos, no solamente de Dios es amor, sino de cristianos alrededor del mundo. Señor, queremos también pedirte que esta pandemia, este virus, pues termine, Dios, y ciertamente tú sabes cuándo, tú sabes de qué manera, tú sabes todavía qué tiene que suceder, pero también quieres que pidamos, quieres que nosotros te pidamos. Esto nos ha traído pues situaciones adversas y tú nos enseñaste a través de la oración que el Señor Jesús nos enseñó a pedir el pan de todos los días, así es que pedimos por todas nuestras necesidades a pesar de que sabemos que las suples, pero también has dicho, Señor, que pidamos, líbranos del mal todo el tiempo, así que, Señor, líbranos de este virus, te lo suplicamos, Señor, que esto pueda terminar pronto, de tal manera que podamos encauzarnos otra vez a la normalidad que tú quieras, en la que estemos después de haber aprendido las lecciones que tú tienes para con nosotros. Y Señor, también te pedimos por la iglesia, esta actividad de la Escuela Bíblica de Vacaciones que tuvo que ser suspendida por un tiempo, te rogamos, Padre, que este sea un buen tiempo para pulir, para replantear, para preparar y para que cuando venga tengamos esta dicha de tener una escuela bíblica como el año pasado, no necesariamente digna, pero con todo la intención de glorificarte y de alabarte, y que los niños que vengan y los adultos que estén acompañándolos también sean edificados. Bendice, Padre, bendice esta actividad que está programada para el mes de agosto. Pedimos esto, Padre, también esta actividad y todas las actividades de nuestra iglesia, incluyendo la preparación y la ejecución de los cultos virtuales que pudiéramos tener en los próximos domingos, las próximas semanas. Ayúdanos en esto, Señor. Pero también ponemos en tus manos a los enfermos de nuestra iglesia y, Señor, ahora a esta altura, teniendo este rebrote, teniendo esta situación que nos afecta,
Queremos poner en tus manos, Padre, a Livni, a Sofía, que están enfermos a causa de este virus, y te pedimos, Padre, que les des tu presencia, que ellos puedan experimentar tu mano sanadora y poderosa, que seas tú un Dios que les acompañe siendo refugio, siendo escudo, siendo torre fuerte y cobijándoles, Señor, por tu gracia con la sombra de tus alas. Los ponemos a ellos, a estos jóvenes, Señor, en tus manos, que son los que están a cargo de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Bueno, pues te suplicamos por ellos. Pedimos por nuestro hermano Héctor Dueñas también, Señor, que conocemos bien en esta iglesia y que también está enfermo. Te rogamos que tú le cuides a él, a nuestra hermana Chávez también, y que les des lo que necesitan para salir adelante, para sanar de sus cuerpos y que puedan regresar a su actividad normal. Los ponemos en tus manos también a ellos, Señor. Queremos poner en tus manos igual a nuestro hermano Alejandro Gamis, que, Padre, este próximo martes, ya muy pronto, en un par de días más, él será intervenido quirúrgicamente en su espalda y, Señor, ha tenido muy fuertes dolores. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú le permitas sanar también, que esta operación que él va a tener sea exitosa, que los médicos estén, Señor, preparados por tu Espíritu para que con todo tacto, para que con todo el conocimiento que tienen y sabiduría atiendan esta operación y salga mi hermano pues bien y que pueda recuperarse pronto. Ponnos en tus manos a mi hermano Alejandro, a su esposa, nuestra hermana Libertad y a toda su familia, que confíen en ti, en que ellos van a tener este resultado positivo, si es tu voluntad, de la operación de nuestro hermano Alejandro. Sigue estando con nuestra hermana Rosita, nuestra hermana Elena, nuestra hermana Conchita, nuestra hermana Sandra. En fin, Padre, ponemos a los enfermos delante de ti, suplicando por ellos y también aquellos que están sufriendo alguna situación particular, independiente, y como tú conoces a cada uno, pues te pedimos por toda la iglesia, esta que padece, esta que tiene alguna situación muy, muy particular. Padre, estas peticiones las hacemos con humildad, esperando que tú las respondas de acuerdo a tu soberana voluntad. De esta manera, Padre, oramos y depositamos nuestra confianza en ti, suplicándote, Padre, que venga Jesús pronto, y no sabemos cuándo, no has revelado eso, no lo revelarás, pero ciertamente, Padre, nosotros sabemos que la venida de Jesús es pronto y queremos suplicar por eso. Así que, Señor, conforme van pasando los días, ve preparando nuestra mente y nuestro corazón, nuestra fe, nuestras conductas, nuestras obras, encaminadas, Señor, como si Jesús viniera ya, en un futuro inminente. Así, Padre, entonces oramos, confiando en que nos escuchas, suplicando, Padre, que estés atento a nuestra oración, que te agrades de ella, que veas a aquellos hermanos, a cada uno que están en casa ahora, que los veas, Señor, en reverencia y en devoción delante de ti. Esto es lo que pedimos, esto es lo que agradecemos y alabamos y confesamos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, amados hermanos, ahora vamos a cantar el himno número 16, de tus mandatos tengo sed. Vamos a cantar, vea usted en pantalla el canto, cántelo juntamente con nuestras hermanas, alabemos al Señor. De tus mandatos tengo sed, reclamo yo tu amor, mi alma ve y ten merced de mi buen Salvador. Tu luz divina hazme ver y tus mandatos conocer. Tu ley es deliciosa y tus promesas son más ricas y que
Amados hermanos, ha llegado el momento de la consagración de las ofrendas y los diezmos. Así que entonces estemos también en actitud de reverencia. Recuerde usted que la ofrenda y el diezmo es un acto de alabanza delante de nuestro Dios, parte de nuestro culto. Así que tenemos este tiempo de la consagración de las ofrendas recibidas a lo largo de la semana. Seguramente, si nos mantuviéramos de manera virtual, ya la Junta de Diáconos nos encargaría de avisarnos cómo sería la recaudación de las ofrendas para que no perdamos esta bendición de alabar al Señor a través de ellas. Así es que vamos a escuchar a través por medio de nuestro hermano diácono electo Mario González, la consagración de las ofrendas. Buenas tardes, hermanos. Pasamos ahora al momento del ofertorio y bueno, primeramente me gustaría saludarlo por parte de los diáconos de la iglesia, así como espero que se encuentren muy bien ustedes y su familia. Y para comenzar con este momento del ofertorio me gustaría que leyéramos todos juntos el versículo que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos del 7 al 10. Voy a hacer lectura, pero de todas formas aparecerá el versículo en sus pantallas por si gustan acompañarme con la vista. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Le damos muchas gracias a Dios por todas las ofrendas que pudimos recolectar a lo largo de esta semana y a lo largo de este mes. Así como le damos gracias también por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Y me gustaría ahora pasar con un momento de oración, agradeciendo por todas estas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios a lo largo de la semana y del mes. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque hasta aquí has sido con nosotros, porque tú nos has ayudado, Señor, y porque tú has mostrado tus bendiciones a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de esta semana y de este mes, Señor. Gracias te damos porque en estos momentos de contingencia hemos visto tus bendiciones reflejadas a lo largo de nuestra vida, Señor, porque tú nos has acompañado y nos has amparado, Dios. Gracias te damos ahora por todas las ofrendas que fueron recolectadas a lo largo de la semana. Te pedimos que sean de bendición para la iglesia, Señor, y que sirvan para el extendimiento de tu obra, Señor. Te pedimos que tú, por favor, pongas sabiduría en todas aquellas personas que han de administrar estos bienes y que tú seas con ellos y con la familia de cada una de las personas que han ofrendado. Gracias te damos porque tú nos dejas concluir y empezar otra semana más y porque tú has sido con nosotros. Te pedimos que nos acompañes a lo largo de esta semana y que tú nos cuides en cada uno de los pasos que demos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a abrir la palabra del Señor, nuestras Biblias, en este pasaje de Isaías 54, versículos 7 a 10. Isaías 54, versículos 7 al 10. También le pido que quite toda distracción de su alrededor y dedique este tiempo, como todo lo demás, a la reflexión de la palabra del Señor. Escuche con atención esta lectura de la palabra de Isaías 54, 7 a 10. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Como ustedes saben, amados hermanos, hemos estado predicando sobre la carta de Juan, primera de Juan. Terminamos. La semana pasada, justo el domingo pasado, que tuvimos nuestro servicio presencial y virtual, este sistema híbrido. Bueno, terminamos, ya acabamos primera de Juan. La idea es continuar
con las cartas de Juan, segunda de Juan y luego tercera de Juan, es decir, terminar todo el esquema de los escritos de Juan en sus epístolas, no así el Evangelio, no así el Apocalipsis. Así que vamos a continuar con esto. Sin embargo, ahora hacemos un pequeño paréntesis, aprovechando que no hemos iniciado con el estudio de segunda de Juan, hacemos este impasse, este paréntesis, para meditar sobre este texto que tenemos ahora, que ciertamente no lo estamos trayendo desde el principio de Isaías para llegar a este punto como es costumbre en nuestra iglesia, sino que ahora lo tomamos solamente como un paréntesis y además aprovechando un poco las circunstancias por las que estamos viviendo y tener una lectura saludable, espiritual, bíblica acerca de la realidad, de nuestra realidad presente. Estamos viviendo en una situación históricamente inédita para nuestra generación. Sí entendemos que en generaciones anteriores a la nuestra ha habido grandes pandemias, grandes crisis, guerras mundiales, situaciones adversas en diferentes tiempos de la historia, pero en nuestra generación, la generación que vivimos ahora, que hemos vivido en este y parte del siglo, finales del siglo pasado y este siglo, estamos experimentando entonces situaciones que no habíamos vivido antes. Esta situación pandémica, nuestra generación no la había vivido. No tenemos nosotros una experiencia viva, un precedente real, nuestra generación, como para decir cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a las diferentes situaciones críticas como la que estamos viviendo ahora, no en nuestro país solamente, en el mundo entero. Así que es una situación en la que hemos reflexionado también el año pasado, que ya llevamos más de un año en esta condición, pero que vale la pena retomar y recordar como parte de nuestra responsabilidad cristiana. Así que entonces, a propósito traemos este tema o este texto para que reflexionemos sobre él. ¿Por qué es este texto? ¿Por qué este texto de Isaías? ¿Por qué esta porción solamente? Bueno, tenemos que tener en cuenta que uno de los propósitos que tenía Isaías cuando escribió este libro fue declarar el descontento de Dios por el pecado del pueblo. Ustedes saben que el pueblo de Israel ha sido un pueblo pues rebelde, contumaz, pero es el pueblo de Dios, pero ha sido un pueblo difícil. Y lo que está haciendo Isaías es que está diciendo, ¿verdad?, todas aquellas cosas por las cuales el Señor estaba descontento de los pecados de Judá y de Israel y por supuesto de las naciones vecinas que no eran creyentes, pero por otro lado también intentaba inducir al pueblo a que no desobedecieran al Señor y permitía las crisis y permitía algunas circunstancias que le iban a ayudar al pueblo para poder reaccionar al respecto de sus procederes, de su fe, de su caminar en esa promesa que habían tenido de servir al Señor. Este libro está lleno de esta demanda, pero también está plagado de promesas de restauración, de redención, de salvación, de tranquilidad, y da palabras esperanzadoras al pueblo al respecto de lo que está viviendo, su situación muy, muy particular. Vale la pena recordar que el propósito principal de los capítulos 40 al 66, y si no recordar, saberlo, del 40 al 66, es consolar al pueblo de Israel que se encontraba en cautividad en Babilonia, era dar palabras de consuelo. Pero ya en los capítulos 63 en adelante al 66 nos damos cuenta que hay varios segmentos que se dirigen especialmente a estos cautivos con el fin de alentarlos, aumentar su confianza en el Señor y saber que Él es un cumplidor de sus promesas, es un cumplidor de lo que Él había planeado con el pueblo. Tenemos que identificar entonces a un pueblo que es pueblo de Dios, que es un pueblo que el Señor había elegido para ser su pueblo. El Señor no había elegido otro pueblo con armamento, con tecnología, con sabiduría, con pensadores. Escogió lo más vil, ¿no? Escogió un pueblo que a todas luces se veía muy desobediente. Y en este conocimiento de Dios, en esta sabiduría de Dios, omnisciencia de Dios, omnipresencia de Dios, que ve la historia completa, ha determinado, sabiendo que es un pueblo rebelde, escoger a Israel para ser su pueblo. Pero escoge a este pueblo porque lo ama entrañablemente, lo vamos a ver un poco más adelante, pero es su pueblo, desobediente sí, pero su pueblo. En este texto, como en otros textos de Isaías, vemos un poco este conflicto, ¿verdad?, que hay entre justicia y misericordia. Porque por un lado, vemos a Isaías, en el nombre del Señor, diciendo, así ha dicho Jehová, cómo emite juicios sobre Israel, juicios duros sobre Israel,
Israel, pero en muchas partes de la Escritura, ya decíamos del capítulo 63 en adelante y quizá un poco antes también, vemos cómo hay una expresión muy sonada de la misericordia. Este conflicto de justicia y misericordia que no juega un papel importante para nosotros, pero para Dios sí. Este aparente conflicto de justicia y misericordia se ve muy plasmado en el libro de Isaías. Dios es justo, el pueblo es rebelde, tiene que actuar con justicia y tiene que descargar su ira sobre este pueblo contumaz y rebelde. Por otro lado, es un Dios misericordioso y el Señor lo que quiere es extender su misericordia. Se parece un poco a los hijos rebeldes, ¿no? Todos nosotros quizá hemos tenido, si no constantemente, en un periodo a un hijo rebelde y tenemos este conflicto, ¿verdad? Se porta mal, hace las cosas que no le pedimos, nos desobedece, va en contra de nuestras normas y decimos, es que merece un castigo. Ahí está la justicia. Pero por otro lado, lo amamos tanto que pasamos por alto sus faltas y decimos, pero quiero perdonarlo porque soy misericordioso. Y en este conflicto de justicia y misericordia, evidentemente hay respuestas bíblicas para mediarlo. En Dios no es conflicto, es conflicto para nosotros, pero para Dios no. Aunque nosotros podemos ver en el libro este aparente conflicto entre justicia y misericordia. Así que nosotros vemos en este pasaje breve de versículos que hemos visto del 7 al 10, lo que nosotros vemos es el proceso con el que Dios trata a su pueblo, al pueblo que es de él, pero que es rebelde. Cómo trata Dios al pueblo que le pertenece y al cual ama eternamente y profundamente como la niña de sus ojos. ¿Cómo lo trata este pueblo tan querido por el Señor? ¿Cómo lo trata en medio de estas situaciones difíciles de rebeldía? ¿Cómo lo trata? Al escuchar y al entender cómo trató Dios al pueblo de Israel en aquel tiempo, al que amaba y cómo trató con él, pudiésemos quizá nosotros entonces entender cómo es que Dios actúa en este tiempo también, recordando la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia ni de pensamiento, ni de esencia, ni de procederes, no cambia incluso en métodos, ¿verdad? Porque Él no se sujeta a las circunstancias. Entendiendo pues cómo trató con el pueblo de aquella época, pudiésemos entender cómo trata a su pueblo en este tiempo. Usted y yo somos pueblo de Dios, no hay la menor duda. Vamos a revisar entonces cómo trata Dios con este pueblo al que ama, pero que es rebelde. Lo primero que notamos en el texto es su ira manifestada. ¿Cómo se manifiesta su ira? Acabamos de leer el texto, acabamos de leerlo y encontramos al principio del versículo 7 y al principio del versículo 8 estas expresiones. Véanlo. Dice en el 7, por un breve momento te abandoné. Esa es la primera frase que tiene el versículo 7. Escuche esto, por un breve momento te abandoné. El versículo 8 dice en su primera frase, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Por un poco de ira, con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento. ¿Cómo trata Dios a su pueblo? Nosotros pensaríamos, pues no, que Dios ama mucho a su pueblo. Si ama tanto al pueblo, ¿por qué por un breve momento lo abandonó? Si ama tanto a su pueblo, ¿por qué con un poco de ira escondió su rostro del pueblo por un momento? ¿Por qué lo hizo? Porque lo ama. Porque es su pueblo. Pero aquí entra el asunto justo del que hablábamos hace un momento, de la justicia y la misericordia. Nosotros sabemos que Dios ha emitido juicio, ha determinado normas, ha establecido leyes, ha dicho al pueblo cómo quiere que se conduzcan y el pueblo ha ido por un camino completamente diferente. Muy pocas veces enmendando la ruta, muy pocas veces enmendando el camino, pero la mayoría de las veces yendo en contra de lo que el Señor quiere y como quiera, y de todas maneras el Señor ha sido fiel y sigue amando al pueblo. Pero nos encontramos que por un poco de tiempo los abandona. Nos encontramos que por muy breve tiempo descarga sobre el pueblo su ira. Nosotros podemos leer en la Escritura que la ira de Dios es un repudio eterno y constante a todo lo que no es recto. Miren cómo dice el capítulo 13 de este mismo libro, de este mismo profeta, en los versículos 9 al 11. Dice así,
Vean cómo lo dice el Señor. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el Señor trata con el pueblo rebelde? ¿Se da cuenta aquellas sentencias tan difíciles, tan duras que tiene el Señor? Porque Él no puede tolerar que ninguna persona, ni parte de su pueblo, ni fuera de su pueblo, sea rebelde delante de Dios. Y una de las consecuencias de la ira de Dios en ese tiempo fue el abandono momentáneo. No podemos jugar con Dios. No podemos ser rebeldes, porque la ira de Dios viene sin duda alguna. En aquel tiempo era muy manifiesto. El pueblo se había portado mal y el Señor descarga su ira. ¿Cómo descargó su ira? No sabemos a ciencia cierta. Seguramente la cautividad en Babilonia era parte de este asunto. Posiblemente algunos otros ejemplos o algunos otros eventos nos den a nosotros un poco de luz de cómo fue que Dios descargó su ira. Pero la manera en que Dios descarga la ira o la manera en que Dios se aira con el mundo y hace algo con el mundo son diferentes. No me queda a mí personalmente la menor duda de que cada tragedia en la humanidad es Dios descargando su ira, es Dios llamando la atención de su pueblo, es Dios manifestando su descontento de la actuación de su pueblo. ¿No ha pensado usted un poco que posiblemente todo este asunto de la pandemia tenga que ver también con la iglesia? ¿No estará llamando Dios la atención de la iglesia, su cuerpo en el mundo, porque la iglesia está tomando caminos que no deben de ser? ¿No estaremos desviándonos del camino del Señor y estemos teniendo un pensamiento lejos del Señor? ¿No estaremos transgrediendo su ley con frecuencia y empezamos a relajar nuestra fe y a trivializar nuestra fe y a secularizar la iglesia? Y entonces Dios tiene que llamar la atención y hacer este ejercicio de por un breve momento abandonarnos, con un poco de ira esconder su rostro sobre nosotros. ¿No será Dios que está llamando fuertemente nuestra atención para que volvamos a Él con una convicción sincera de entrega total? ¿No será que tengamos que reparar cosas en la vida de nuestra propia iglesia cristiana en el mundo, pero en Dios es amor? No hay duda. Esto que está pasando ahorita no es circunstancial, está dentro del decreto eterno de Dios. Y Dios nos está hablando. Desde mi punto de vista, amados hermanos, estamos bajo la disciplina del Señor. ¿Cómo hemos de reaccionar? ¿Cómo hemos de reaccionar? Por otro lado, no debemos pensar que el Señor retiró su amor hacia su pueblo, ni su promesa de eterna salvación, sino que solo cerró la puerta de su gracia común y dejó salir las consecuencias del pecado del pueblo solo por un momento. No podemos nosotros pensar entonces que Dios se olvidó del pacto que tiene con el pueblo, se olvidó de la promesa de ser Dios por siempre y que se olvida de esto y que abandona. No tiene que ver con un abandono como si fuera pérdida de la salvación o pérdida de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que saber en el contexto bíblico que estemos como estemos, Dios está con nosotros. Está con su iglesia. ¿Es rebelde? Sí. ¿Es desobediente? Sí, pero la ama. La ama. Pero cuando suceden estas cosas, cuando dice la Biblia que Dios descarga la ira sobre su pueblo, el pueblo al que ama, lo único que hace es que deja por un momento, frena por un momento esta dispensación de gracia que tiene para con la iglesia y para con el mundo, solamente la detiene, abre la compuerta y deja que fluya el resultado y la consecuencia de nuestro pecado. Que fluya. Pero tiene propósito. Y el propósito normalmente tiene que ver con que el Señor está llamando nuestra atención.
Por un breve momento te abandoné, dice el 7. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Por un momento, dice el versículo 8. Nuestra actitud, amados hermanos, ante esto. Nuestra actitud hacia el Señor debería de ser como la de David. Como la de David, que entendió que el Señor le protegía y que su ira era momentánea, pero que su favor era para toda la vida. Miren qué hermoso dice David. Está en el capítulo 30 del Salmo 30, versículos 1 a 5, así dice. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, a vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Y mire lo que dice. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Para su pueblo, por un momento será su ira, pero su favor será para toda la vida. ¿No tiene derecho Dios a airarse con nosotros por nuestras conductas? ¿No tiene derecho Dios de enojarse con nosotros por nuestra falta de fidelidad y de compromiso delante de Dios? ¿No tiene derecho Dios de llamar nuestra atención fuertemente porque nos ama y quiere que volvamos a Él íntegramente? ¿No será que la iglesia no está haciendo su tarea que tiene que hacer ahora en este tiempo y entonces Dios por un momento expresa su ira hacia nosotros? Puede ser, pero nos ama. Y como dice David, por un momento será su ira, pero su favor dura para siempre. Pero su favor dura para siempre. Y esto nos lleva al segundo punto. Porque lo primero que nosotros vimos fue justamente la ira de Dios manifestada. Pero tenemos lo segundo. Y lo segundo es que vemos su maravillosa y grande misericordia. No solamente su ira, que por un momento se descarga y se deja ver, sino que por otro lado tenemos su maravillosa y grande misericordia. Después de que en el versículo 7 y en el versículo 8 habla de su ira, habla de su descontento, en el versículo 7 después dice, después de decir, por un breve momento te abandoné, dice esto, pero te recogeré con grandes misericordias. Sí, por un momento te abandono, sufre las consecuencias de tu pecado. En el caso de Israel, sigue cautivo en Babilonia. Sufre las penalidades del cautiverio. Pero, la promesa, pero te amo, te recogeré con grandes misericordias. Es más vale que aprendas la lección durante este proceso y que sepas que pasando este proceso te recogeré con grandes misericordias. La segunda parte del versículo 8. Acabamos de leer que decía, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero mire lo que dice, qué precioso. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Ciertamente, escondí mi rostro con un poco de ira. Claro, estás cautivo, pueblo de Israel. Claro, hay pandemia, pueblo mío, hay pandemia, hay crisis. Ahora tenemos que cerrar de nuevo el templo. Ciertamente esto está pasando, pero no ha terminado el tiempo. Con misericordia eterna
tendré compasión de ti. ¿Se da cuenta cómo trata Dios al pueblo al que ama? Porque Dios al pueblo que ama no solamente lo llena de grandes bendiciones, grandes beneficios y, como dicen los falsos de la prosperidad, riqueza y abundancia permanente. Parte de la esencia del creyente, parte del caminar del creyente en el proceso de la santificación es pasar por este tipo de crisis en donde Dios se manifiesta y permite que tengamos este tipo de situaciones. Ciertamente la iglesia tiene que aprender y volver su rostro al Señor, humillarse delante del Señor, humillarnos para que el Señor sane nuestra tierra, perdone nuestros pecados. Pero nos ama. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. Jeremías va a decir en el capítulo 31, versículo 3, con amor eterno, dice Dios, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama profundamente, pero cuando nos hemos conducido mal, cuando no hemos hecho la tarea bien, ciertamente en el lenguaje profético de Isaías podemos afirmar que por un breve momento nos abandonó, que escondió su rostro de nosotros con un poco de su ira. No significa que no está con nosotros. Significa entonces, como ya dijimos, que solamente dejó fluir las consecuencias y el resultado de nuestra pecaminosa acción, de nuestra pecaminosa omisión al precepto de Dios. Pero tiene misericordia. Pero la misericordia viene de Él, porque además la misericordia tiene implicada la salvación, y Él dice que es nuestro Redentor. ¿No es cierto? Así lo dice el versículo 8 al final. Dijo Jehová tu Redentor. Y no está casual que esté esta palabra ahí, sino y además está con mayúscula. Te redimo, te salvo, te rescato, te saco de esa situación. Porque soy tu Dios. Que sí me airo, pero mi misericordia es eterna. ¿Sabe qué? En ese contraste la ira es mucho menor que su misericordia. Y entonces podemos entender cómo Dios, y como dice la Escritura, es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y cuando la palabra dice que Dios es lento para la ira, no dice que no ejerce su ira, sino que es lento para ella. ¿Cuánto le hemos colmado el plato al Señor para que su ira se manifieste de tal manera hoy que después de más de un año no podamos tener una normalidad en nuestras reuniones? ¿No será que tengamos que aprender? Pero hermanos, seguimos vivos, seguimos aquí, seguimos teniendo esta posibilidad. No es gracias a nuestras capacidades y a la tecnología, sino a sus muy abundantes misericordias. Con misericordia eterna, dice el Señor, tendré compasión de ti. Pero entonces hemos visto, ¿no? Ya revisamos un poquito, que vimos su ira manifestada. Por otro lado, la grandeza de su misericordia. Pero en tercer lugar, tenemos que darnos cuenta de su inmutable amor hacia nosotros, que es el que hace que la misericordia sea grande. Versículo 9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Su inmutable amor hacia nosotros. No cambiaré. ¿Sabe qué pasó? Que allá en el diluvio, después de que terminó el diluvio, hubo esta promesa. Dice Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré yo más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvios para destruir la tierra. Y esa promesa que tuvo como señal del pacto el arco iris, nos recuerda cada vez que Dios sigue cumpliendo su promesa. La promesa de Dios es inmutable, no cambia, porque es parte de sus atributos. Y está diciendo, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Nos ama
no va a destruir la tierra. La única posibilidad para que la tierra y la vida se extinga no tiene que ver con una catástrofe de índole mundial, ni cósmico. El día que este mundo termine, no terminará por una inundación, no terminará por una guerra nuclear, no terminará porque nos caiga un asteroide más grande que la Tierra y nos aniquile por completo. Este mundo terminará en la segunda venida de Jesús. Y en esto vemos su misericordia. En esto vemos su promesa de que no se enojará con nosotros al grado de aniquilarnos como aniquiló al mundo en aquel tiempo, ni nos reñirá, porque Él es nuestro Redentor. Y en el contexto bíblico completo, nosotros tenemos este inmutable amor hacia nosotros, porque Él dijo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Ciertamente fue descargada su ira. Ciertamente el Señor se ha manifestado en nuestros tiempos con su ira, no hay duda. Ciertamente su misericordia ha sobrepasado esto, es mayor que su ira. Pero por otro lado también comprobamos que el Señor nos ama tanto, con ese amor inmutable, que no reñirá, que no nos aniquilará, porque es paciente para con nosotros. ¿Y por qué es paciente? Porque estableció un pacto con su pueblo. Versículo 10. Y último punto, este pacto confirmado. Porque los montes se moverán, dice este pasaje, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pase lo que pase, el Señor no apartará de nosotros su misericordia, ni su pacto de paz se romperá. La palabra del Señor, la promesa de ser nuestro Dios por siempre, su misericordia expresada y el pacto de paz que hizo con nosotros está centrado en este acto reconciliador de Jesucristo para con el mundo. Ese pacto se cumplirá sin lugar a dudas y su misericordia no se apartará de nosotros. Esta crisis que vivimos ahora es pasajera. Ya llevamos un año y 4 meses. Para nosotros ya es mucho. Y como dije al principio, es inédito. No hay precedente en nuestra generación. Para algunos de nosotros ya pasó mucho tiempo. Algunos se atreven a reclamarle a Dios diciendo, ¿por qué ha tardado tanto? Algunos no han entendido que tienen que cambiar sus vidas, sus pensamientos. Otros tantos no han aprendido que tienen de qué depender completa y absolutamente de Dios. Sin embargo, otros han aprendido cuán efímera es la vida y cómo han valorado su vida y cómo han tenido un ejercicio de reconsagración con el Señor. El Señor nos ama. El Señor dice, no se apartará de ti mi misericordia, y para su pueblo su misericordia es permanente. Tampoco romperé el pacto de paz que hice con ustedes, dice el Señor, el que tiene misericordia de nosotros. Quizá por eso, en ese contexto mismo de la Escritura y particularmente de la Escritura profética, Jeremías puede afirmar lo que conocemos de memoria. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pues sí, amados hermanos, ahora podemos transmitir, ahora podemos seguir vivos, ahora podemos seguir en hermandad, podemos seguir siendo iglesia, pero no porque seamos muy capaces, muy inteligentes, muy sabios o muy empeñosos. Seguimos aquí, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos. Y la promesa de su pacto es que el Señor nos preservará en paz y no seremos objetos de su ira gracias a que hemos creído en Cristo Jesús. Todos nosotros que somos creyentes, que hemos creído en Cristo, no seremos objetos de la ira destructora de Dios. Ciertamente el que no ha creído en Cristo, al final de los tiempos experimentará la ira
Y aquellos habitantes de la tierra, como dice Apocalipsis, van a preferir que les caigan los montes encima antes de experimentar la ira de Dios. Pero usted y yo, que somos creyentes, que aprendemos la lección, que aquilatamos la verdad de la justicia y la misericordia, que aprendemos la lección y que nos centramos en consagrar nuestras vidas al Señor, que creemos en Cristo Jesús, su ira no caerá sobre nosotros. Pablo dijo a los romanos en el capítulo 5 y versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Hermanos amados, hemos regresado a este culto virtual. No sabemos cuánto dure esto. ¿Hemos aprendido la lección? ¿Somos una iglesia diferente? ¿Usted es un cristiano diferente? ¿Este tiempo de pandemia ha endurecido más su corazón o lo ha sensibilizado más? En este tiempo de pandemia ha aprovechado para ocuparse de cualquier otra cosa y ha olvidado la comunión que tiene con Dios. Quizá este tiempo ha sido tan bueno para evidenciar al verdadero creyente. No hay duda, Dios está tratando con nosotros. Pero a esta iglesia le extenderá su misericordia. Y oramos para que pronto, amados hermanos, no estemos reuniéndonos un poco y luego no, sino que muy pronto nos podamos reunir siendo una iglesia diferente, en una comunión plena con el Señor, en una hermandad sin igual unos para con otros, caminando juntos, esperando la segunda venida del Señor. Y si somos cristianos, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Yo le animo, le exhorto, para que reflexione sobre esto. ¿Cómo está la vida espiritual en casa? Su vida espiritual personal. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo siguen sus hábitos espirituales? ¿Cómo está escuchando este culto? ¿Acostado en su cama? ¿Caminando de aquí para allá? ¿Escuchándolo quizá ahora mismo en el súper o en el restaurante poco a poco? Escucha al Señor. Repare el daño. Sin embargo, sigue extendiendo su misericordia sobre nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra no solamente nos da palabras lindas de identidad santa contigo, diciendo que somos reyes, hijos del rey, que somos el especial tesoro y que hagamos lo que hagamos, tú nos perdonas. Tenemos que también, Señor, reflexionar sobre aquellas cosas que no hemos hecho bien y dar una buena lectura a esto que está pasando. Padre, extiende tu misericordia. Ten misericordia de nosotros. Pero mientras que dure todo esto, lo tomaremos como un acto disciplinario tuyo para con nosotros. Lo asumimos, lo enfrentamos, aprendemos y anhelamos que pronto termine para mostrarnos a nosotros mismos y a ti que nuestra comunión y nuestra fe es verdadera. Enseña a tu pueblo, Dios, nútrenos con tu palabra y dirígenos según tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, amados hermanos, yo les voy a pedir, como dije al principio, usted que está en casa, esté de pie ahí donde está. No se dé concesiones. Póngase de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Reciba la bendición, pues, de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, pues allí en casa ahora vamos a cantar, a escuchar y a cantar la doxología 450. Dios te bendiga.
Buenas tardes, amados hermanos. Mi nombre es Juan José Sánchez, secretario del Consistorio. Reciban un caluroso y fuerte abrazo de todos los hermanos que conformamos el Consistorio. Y les quiero informar que el día sábado tuvimos una reunión extraordinaria de Consistorio para tratar el asunto con respecto a los cultos presenciales. Y les queremos informar que por una decisión unánime de la plenitud del consistorio, estaremos suspendiendo los cultos presenciales hasta nuevo aviso. Que el Señor guarde sus vidas y tengan una muy buena tarde y sigamos adorando a nuestro Señor en este su día. Por acuerdo del consistorio, Juan José Sánchez, secretario del consistorio. Pues bien, amados hermanos, hemos llegado al final del servicio. Estén atentos, vamos a dar aviso acerca de qué haremos en los próximos domingos, qué haremos en las siguientes fechas. Esté al pendiente. Mientras tanto, yo le pido que no se desconecte, no apague su dispositivo hasta que termine el postludio, recordándole que el culto termina hasta que termina la última nota del postludio. Yo me despido, que el Señor les bendiga.